Bien, voy a bajar un poco el volumen porque está altísimo. Bueno, la semana pasada habíamos quedado en este momento de la clase. Habíamos quedado en el modelo cuántico, habíamos hablado un poco de qué implicaba el modelo cuántico, es decir, esta cuestión de la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad es lo que impera el modelo actual, el modelo atómico actual, ¿sí? Donde ustedes recuerden que los electrones no están moviéndose en órbitas, es decir, en trayectorias finitas, trayectorias únicas, ¿no? Sino que se están moviendo en un espacio, ¿sí? En un espacio virtual, con una alta probabilidad, es decir, que podrían estar en otro lado, pero con una probabilidad bajísima, acercándose a cero, tendiendo a cero, ¿no? Como dicen en matemática. Pero bueno, acá aparece la probabilidad que antes no estaba, ¿sí? Antes era como algo más certero, recuerden, el modelo clásico, ¿sí? Entonces, recuerden también que, digamos, en concordancia con esto, con esta cuestión de la probabilidad, aparece el concepto de orbital, que es esto que les digo, ¿no? Un espacio virtual donde yo puedo encontrar con una probabilidad cercana al 100% un electrón o una cierta cantidad de electrones, que ahora vamos a ver cómo lo trabajamos a esto del orbital, qué significa, cómo lo cuantificamos, dónde lo vemos en un ejercicio, dónde lo vemos, ¿no? Dónde lo podemos tocar a esto, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también viene, digamos, como un corolario de esto, ¿sí? Como un gran principio de la mecánica cuántica, ¿sí? Esta cuestión de estamos hablando de electrones, por lo tanto, cuando los queremos estudiar, los modificamos mucho, 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 de manera tal que no podemos saber dos características de los electrones a la vez. ¿Sí? Es una flayada hermosa, que también tiene que ver con la actividad que van a tener que hacer en lo que les digo del foro. ¿Sí? Vamos a ver un poco de esto del gato de Schrödinger. Yo ya no me acuerdo si lo hablé con ustedes o lo hablé con el otro curso. Les pido 1000 perdones. Soy como bastante despistada en ese sentido, pero no es personal, perdón, yo me olvido de esas cosas. Les voy a mandar a que ustedes vean algo de esto, ¿sí? Algo del gato de Schrödinger. ¿Fue con ustedes? Porque capaz que estoy hablando cosas que no hablé con ustedes. Con nosotros lo hablamos y quedamos que íbamos a ver los videos por nuestra cuenta. Listo. Entonces, genial. Entonces, lo del foro se me ocurrió a partir de ustedes, no a partir del otro curso. Perfecto. Entonces, yo lo que les voy a mandar a hacer es mirar eso, justamente. ¿Sí? Vamos a charlar acerca de esto de la potencialidad, ¿no? Que el gato puede estar vivo y muerto a la vez, siempre y cuando yo no abra la caja, ¿no? Antes de abrir la caja, puede estar vivo y muerto a la vez, ¿sí? Esto es el modelo cuántico, el modelo de la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto para que les quede más o menos cerrado y después vamos a hacer este foro acerca de esto y del experimento de la doble rendija. Vamos a ver si da. Pues lo voy a volver a mirar a ver si está polenta para poder hacerlo en un foro. ¿Sí? Vamos a ver. El del gato de Schrödinger seguro. Ese quédense tranquilo que se los voy a dar seguro. Bien. Esto como para repasar lo que habíamos visto el martes pasado. ¿Sí? Y acá ya vamos a empezar a trabajar con los orbitales de una forma ya más concreta, ¿sí? Vamos a trabajar con los orbitales. ¿Qué es lo que vamos a trabajar de los orbitales? Esto, que los orbitales son, digamos, diferentes niveles de energía de los electrones. Es decir, que un electrón se encuentre en un orbital o en otro implica o da como consecuencia que esos electrones tengan diferentes niveles de energía. Por una cuestión de lógica, obviamente que, piensa en esto, ¿no? Es decir, un electrón que está cerca de un núcleo no va a tener el mismo nivel de energía que un electrón que esté lejos del núcleo, muy lejos del núcleo. ¿Sí? Es decir, los electrones que estén cerca del núcleo. A ver, vamos a ponernos a pensar un poquito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué electrones tienen mayor cantidad de energía? ¿Los que están cerca del núcleo o los que están lejos del núcleo? ¿Qué piensan? Mientras más cerca tiene mayor. Más cerca. Cerca, más cerca. Bueno, si yo les... A ver, ¿qué dicen acá? Para mí lo que están lejos, profe. Bien, exacto. Para mí también los que están lejos. Claro, los que están lejos. O sea, igual es como algo dicotómico, como que si vos me lo tirás así rápido, yo te digo, y los que están cerca, porque uno tiende a pensar que como están, digamos, más influenciados por el núcleo, si se quiere,
uno tiende a pensar, ¿no?, que son los que están cerca. O sea que los que dijeron cerca lo entiendo porque es intuitivamente la primera idea que a uno se le ocurre. Es cierto, totalmente. Pero los electrones que tienen mayor energía son los que están más lejos. ¿Por qué? Porque están, digamos, con un nivel de energía más alto, porque van a formar parte de las uniones químicas. Es decir, tienen una potencialidad mucho mayor a, por ejemplo, salir de esos orbitales y participar de una unión química, ¿sí? Por ejemplo, cederse, irse de ese átomo. Tienen una potencialidad mayor a generar un cambio, digamos, ¿sí? Por eso tienen mayor energía. Los que están cerca del núcleo, los que están siendo mayormente o mayoritariamente influenciados por el núcleo, por el campo del núcleo, digamos, son electrones que son más estables, ¿sí? Porque claramente no van a generar muchos cambios, ¿sí? Por lo tanto, ustedes recuerden que digamos, los sistemas que están más estables siempre tienden a la menor energía, o sea, siempre tienden a tener menor energía, ¿sí? En cambio, los sistemas que son más inestables justamente porque tienen mayor energía, ¿sí? Entonces, es como antiintuitivo. Los que tienen mayor energía son los que están más lejos, ¿sí? No están tan estabilizados, si se quieren, por el núcleo, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver, si quieren lo vamos a ver de nuevo con los ejemplos y todo. Bien, entonces, ¿implican niveles de energía los orbitales? Eso por un lado es una idea importante. La segunda idea que les voy a decir es que tienen formas diferentes, ¿sí? Miren, y yo me voy a ir para atrás. Ayer hicimos un bardo, fuimos para atrás, fuimos para adelante, cualquier cosa. Esta es la forma de los orbitales S, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué orbitales hay. S, P, D y F, ¿sí? Estos diferentes orbitales tienen que ver con, por supuesto que con niveles de energía, que ahora vamos a hablar, y tienen que ver con la forma, ¿sí? Los orbitales S, me fui para adelante, los orbitales S son orbitales esféricos, ¿sí? Es decir, si, espérenme, ahí está, si el núcleo atómico fuera este, miren que estoy haciendo acá con un celestito, ahí está el núcleo, ¿sí? El orbital S es una esfera alrededor de ese núcleo atómico, ¿sí? Acá fíjense que hay otro, este es el 1S, este es el 2S. ¿Ven que es otra esfera alrededor del núcleo? El núcleo está acá de nuevo, ¿no? O sea, este sería el 1S y este sería el 2S. Siempre imaginen esto, obviamente, en 3 dimensiones, como una esfera. Nunca lo imaginen como un plano. Acá, obviamente que nosotros hacemos todo en el plano y lo dibujamos en el plano porque no nos queda otra, ¿sí? Pero nunca piensen esto en el plano. Siempre piénsenlo en un modo tridimensional. ¿Está bien? Acá tengo el 3S. Ven que los orbitales S, más allá de su nivel de energía, que ahora vamos a hablar de este 1, 2, 3, que es básicamente lo que estuvimos hablando recién acerca de los niveles de energía, o sea, qué electrones tienen mayor nivel de energía, ¿sí? Fíjense que los orbitales S, más allá de eso, tienen, bueno, ahí me quedó el núcleo medio grande, todos tienen una forma esférica, ¿sí? Esto es lo interesante, que tienen forma esférica. Y los orbitales P, que son los otros, vieron que yo les dije S, P, D y F, los orbitales P tienen otra forma, que es una forma más así, miren, parece, los chicos de allá, ayer yo les dije paleta, cualquier cosa, ellos me dijeron pétalos, y a mí me encantó esa denominación. Bueno, el orbital P tiene esta forma, ahora se los voy a mostrar en una fotito que se ve mucho más linda, ¿sí? Pero básicamente, imagínenselo como 2 pétalos, ¿sí? Por supuesto que salen del núcleo, y donde yo voy a poder encontrar una cierta cantidad de electrones. Esa cierta cantidad de electrones me la va a decir, por supuesto, el tipo de orbital. En el orbital S, yo voy a poder tener hasta 2 electrones. Piqui, ¿sí? En el orbital P, esto lo vamos a trabajar ahora, no se preocupen, lo vamos a trabajar con ejemplos, vamos a hacer configuraciones, ahora van a ver. En el orbital P yo puedo tener hasta 6 electrones. En el orbital D puedo tener
hasta 10 electrones, ¿sí? Y en el orbital F, no me escribe más, ahí está, puedo tener hasta 14 electrones. Bastante bien me salió, ¿sí? Entonces, digamos, uy, qué feo me salió ese último. Los orbitales en sí, ahí está. Los orbitales en sí, que son estos 4, van a tener formas diferentes. Ah, pues yo estoy en el otro, miren. Vamos a hacer así. Me voy a la otra figurita. Ah, ahora sí. ¿Ven? Miren. Entonces, los orbitales van a tener diferentes niveles de energía, que ahora vamos a ver. No es lo mismo por ejemplo, un orbital 1s que un orbital 2s, que un orbital 3s y así sucesivamente. Van a tener diferentes formas que recién les mostré. Por ejemplo, recién les mostré el orbital S que es esférico, les mostré el P, que tiene esa forma como si fueran 2 pétalos que salen del núcleo atómico. Y después, bueno, vamos a ver el D y el F, son muy difíciles de ver, son muy complejos, ¿sí? O sea, con solo ver el S y el P, uno entiende el concepto de orbital y después, si quieren, uno puede hasta googlear orbital D y puede ver la forma del orbital D y ya, ¿sí? No importa, ¿sí? Bien, esperen, ahí está. Entonces les decía, diferentes niveles de energía, diferentes formas, y hay una cantidad determinada de electrones por orbital, que es esto. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. ¿Sí? Esto que les acabo de decir acá, esto último que les acabo de decir acá, quiero ser mejor y bueno, quedó bastante bien. Esto último que les puse acá tiene que ver con esto, con la cantidad determinada de electrones por orbital, ¿sí? No puedo tener cualquier cantidad de electrones en cualquier orbital, sino que cada orbital, teniendo en cuenta sus propiedades, me va a admitir una cierta cantidad de electrones, ¿sí? Bien. Esto que estamos, o sea, todo esto que estamos diciendo acerca de los orbitales, recuerden que los orbitales tienen que ver con los electrones, ¿sí? Tiene que ver con cómo van a estar distribuidos y ordenados los electrones en su nube electrónica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de conocer toda esta información de los orbitales y tomando en cuenta este diagrama que se llama diagrama de las diagonales de Linus Pauling, ¿sí? Vamos a hacer lo que se llama la configuración electrónica, ¿sí? ¿Qué significa la configuración electrónica de un átomo? La configuración electrónica de un átomo es, vamos a, digamos, organizar, ¿sí?, a los electrones de un átomo teniendo en cuenta sus niveles de energía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante este diagrama que está acá, que se llama diagrama de las diagonales, ¿sí? Por eso es que ustedes ven columnas, pero las ven atravesadas por, digamos, flechitas diagonales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se trabaja con esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, que todo este bardo que yo les traje la clase pasada acerca de los orbitales y les hablé que el orbital era un término que estaba buenísimo porque me mostraba bien, de algún modo, esta teoría de la probabilidad, esta teoría de la cosa no concreta, ¿sí? Vamos a hacerla más tangible, digamos, ¿sí? Más concreta, la vamos a concretar en la configuración electrónica, ¿sí? Bien, y después les voy a hablar de la configuración electrónica unas cositas más, ¿por qué no? Vamos a charlar como futuros docentes que van a ser ustedes. ¿Sí? Profe, No. una consulta. Sí, ¿Los orbitales S siempre van a tener 2 electrones o pueden tener menos? muy buena pregunta. Podés tener hasta 2 electrones. Hasta 2. Es decir, en el orbital S vos vas a tener o 1 o O sea 2. que puede haber uno. Sí, claro. Ah, Sí. ok. Bien, pero Depende del elemento y la cantidad de electrones que tenga. Cuando claro, hagas la configuración puede terminar cualquiera, claro. dependiendo, ¿no? Ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que ustedes entiendan esto. ¿Sí? Sí, tal cual. Exactamente tal cual como lo están diciendo. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a ir a ver, vamos a agarrar un lapicito. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo de configuración electrónica. Recuerden que configuración electrónica
estoy escribiendo arriba de la agenda y es cortita, entonces no puedo mover todo lo que yo quiero al mouse. Recuerden que configuración electrónica, ¿sí? No es otra cosa que justamente configurar la nube electrónica de un átomo, es decir, vamos a ordenar y a diagramar, digamos, ¿sí? Cómo se encuentran los electrones en un átomo. Eso es lo que vamos a hacer con la configuración electrónica. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar electrones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es la cantidad de electrones, ¿sí?, que vamos a ordenar, porque si yo no sé la cantidad de electrones, no puedo ordenar nada. Entonces, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Vamos a poner un ejemplo que ustedes quieran. Vamos a poner, no sé, al potasio. ¿Sí? Digo el potasio porque la diapositiva que viene tiene un error. Entonces ya quiero que vean el error. Bien, si vamos a hacer la configuración electrónica del potasio, lo primero que tenemos que saber es cuántos electrones tiene el potasio. ¿De dónde sacamos esa información de cuántos electrones tiene el potasio? De la tabla periódica, siempre, ¿sí? La tabla periódica es nuestra aliada, porque de ahí ustedes van a sacar toda la información que necesitan en el área de química. Toda está en la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuántos electrones tiene el potasio? Bueno, eso se los va a decir el número atómico del potasio, que por ahora ustedes no tienen por qué saber qué es, ni tienen por qué identificarlo. Ustedes por ahora no tienen por qué saberlo, ¿sí? Lo vamos a saber en un rato. En un ratito vamos a ver qué es eso del número atómico. ¿Está bien? Pero por ahora no hace falta que lo sepan, de verdad, ¿eh? No digan, uy, ¿de dónde sacó ese número? Si ustedes van a la tabla, van a ver que en el potasio hay un 19. ¿Sí? O sea, ese número al parecer me da idea de cuántos electrones tiene ese átomo. ¿Sí? Pero nada más, quédense con esa idea. Los que ya sepan esto, bueno, obviamente que ya saben por qué estoy eligiendo ese número, ¿sí? Ay, profe, perdón, ¿lo puedo volver a repetir? Sí. Para hacer la configuración electrónica del potasio porque se me ocurrió el potasio, podría ser el elemento que a ustedes les guste en la tabla, ¿sí? Para hacer la configuración electrónica, lo que tienen que acordarse es que lo que vamos a hacer es ordenar los electrones del potasio teniendo en cuenta los orbitales. Entonces, si yo voy a ordenar los electrones teniendo en cuenta lo que a ustedes se les cante, yo necesito primero saber cuántos electrones tiene el potasio, porque si no, ¿cuántos voy a ordenar? No sé, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a ir a la tabla periódica a ver cuántos electrones tiene el potasio. Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, van a la tabla y van a ver que uno de los numeritos que tiene el potasio en su cuadradito en la tabla periódica es el 19, ¿sí? Ese 19 implica, o me da idea, de la cantidad de electrones que tiene el potasio. Y ustedes me dirán, ¿y por qué es eso? Bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, a eso voy, ¿sí? O sea, no desesperen con eso. Vamos a ver un poquito más adelante por qué ese 19 que tiene el potasio en el cuadradito en la tabla periódica implica que el potasio tiene 19 electrones. Eso lo vemos después. O sea, por ahora créanme esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que vamos a hacer ahora es la configuración electrónica. Después hablamos de ese 19, qué significa, qué implica, qué onda, cómo lo pienso. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, profe, ahora tenemos que aprender a ordenar. Claro, o sea, claro, perfecto. Porque ustedes piensen esto. Esto es como muy cíclico. Es como que una cosa explica la otra. Entonces, como que hay que hacer un recorte y vamos a ver primero esto de la configuración electrónica y después, perfecto, y después vamos a trabajar mucho y muy profundamente sobre eso, sobre el número atómico y el número másico y ese 19 y todos los numeritos que hay en la tabla, los vamos a trabajar bien, bien. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ordenar los 19 electrones del potasio teniendo en cuenta el diagrama de Linus-Pauling, que es el que aparece acá abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a parar primero, ¿sí? Acá. Obviamente que parar, o sea, uno no se para acá, obviamente, ¿no? Se entiende que esto son electrones, esto es un diagrama, no tiene sentido que uno se pare acá, ¿sí? Pero les hago el dibujo para que se acuerden. Uno se para, bastante bien me salió. Uno se para acá, ¿sí? Y va hacia abajo, ¿ven? Hacia donde nos dice la flecha. ¿Ven que la flecha me indica hacia abajo? Bueno, ¿a quién me encuentro primero? 1S2. Entonces empiezo escribiendo 1S2. ¿Sí?
que es mi primer nivel de energía. Es decir, es un orbital S, o sea que es un orbital esférico, ¿sí? Que tiene un nivel de energía 1 y que tiene 2 electrones dentro de sí, ¿sí? Sigamos. Después me voy a parar acá. O sea, empiezo acá y ahora voy para acá. ¿A quién me encuentro cuando voy hacia abajo? Al 2S2. Bien. Pongo 2, S2. Fíjense que hasta ahora lo que hice fue colocar ¿cuántos electrones? 2 más 2, 4. ¿Sí? Me quedan todavía un montón, 15 más. Bien, ahora me paro acá. Ven que yo me voy parando, ¿sí? Cuando ya, digamos, agoto toda la flecha, me paro acá. Empiezo la otra flecha, ¿sí? Y ahora empiezo hacia abajo de nuevo, ¿sí? Siempre es lo mismo. Hacia abajo y digo, bueno, ¿a quién me encontré? Al 2P 3S2. 6. Muy bien. Después sigo para abajo, muy bien, no sé quién habló, pero sí. Después sigo y digo 3S2, ¿sí? Hasta ahora puse 2 electrones, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Fíjense que todavía me sigue faltando, ¿sí? Me paro acá, voy hacia abajo, y aquí me encontré al 3P6, ¿sí? Entonces hasta ahora hice 18, ¿ven? 2 más 2, 4, más 6, 10. Uy, ¿cuánto queda para que se termine? Más 2, 12, más 6, 18. 4S1 falta. Bien. ¿A qué me encuentro cuando sigo más abajo? Al 4S. Ahora, si yo le pongo 4S2, ¿sí? Yo ya me paso, voy a tener 20 electrones. Por eso es que les voy a poner un 1. Porque recuerden que los orbitales, por ejemplo, el orbital S, puede tener hasta 2 electrones. Es decir, que puede tener 2 o puede tener 1. Acá tenía 2, obviamente que tenía 2, ¿por qué? Y bueno, porque quedaba completo el nivel y yo pasaba a otro. Pero acá, como es terminal, lo que decía Mía, ¿sí? Como estamos terminando de hacer la configuración electrónica, acá yo no le voy a poner un 2, porque si le pongo un 2, esto me da 20, y el potasio tenía 19, no 20. ¿Sí? Entonces acá terminó la configuración electrónica del potasio, por ejemplo. ¿Sí? ¡Ay! Se va a cortar y todo esto que hice se va a morir, porque no me Profe, aparece después. disculpe, Sí. yo me perdí porque yo cuento y hay 23 ahí. Cuento arriba. A ver, tenés 2 más 2, 4, más 6, 10. Acá hay 10. 12. Sí, Más 12. 6, 18. Más 1, 19. Ah, no. Pensé que era un 10, no, perdón. No, no. Acordate siempre que el P, viste que este es un orbital P, el P puede tener hasta Sí, 6. sí. Listo, genial. Ahí va, perfecto. Bien, cuando se corte vuelvan a meterse, ¿sí? Que nos queda menos de un minutito. Igual ahora lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a copiar si quieren, no hay problema, ¿sí? Si no lo llegan a copiar. Hay que sumar los numeritos, claro, porque los numeritos de arriba son los electrones. Profe, Sí, ¿por qué en el nivel 3 no empieza en 3 de 10? muy buena pregunta, porque vos tenés que seguir las diagonales, ¿sí? Es decir, vos te parás acá, para que quiero leer antes que se vaya el... Ya lo vi. Está bien, perfecto, perfecto. Porque vos tenés que seguir las diagonales siempre. Es decir, te parás acá y vas hacia abajo, te parás acá y vas hacia abajo. Después te parás acá y vas hacia abajo.